Bueno, yo lo que voy a hacer va a ser tratar el nacimiento de la psiquiatría y la psicología a partir de la concepción de Michel Foucault. En la actualidad nos es muy difícil diagnosticar cualquier tipo de enfermedad mental, ya sea una psicosis, una sociopatía, una psicopatía o un trastorno bipolar. Dependiendo del tipo de práctica psiquiátrica que estemos especializados, podemos diagnosticar de una forma o bien de otra. Este problema es algo heredado de la tradición histórica. Si nos remontamos a la antigua Grecia, podemos observar que los enfermos mentales, o aquellos que están locos, eran chamanes, es decir, personas muy cercanas a los dioses, personas con un alto nivel social, que tenían cierta relevancia dentro de la tribu. Sin embargo, esa experiencia cotidiana que teníamos con la locura se fue transformando a lo largo de la historia. Podemos ver en la Edad Media cómo la locura comienza a adquirir un rol cristiano y comienza a estar relacionada con posesiones demoníacas o con elementos demoníacos. Sin embargo, también encontramos una locura que está saltada, que es cotidiana en la sociedad y que está muy bien representada con Don Quijote de la Mancha. Esta locura hospitalaria que se concibe dentro de la sociedad como una cotidianidad más, como un vecino más, que simplemente, bueno, es diferente, está loco, no pasa nada, es aceptado. Esto cambiará en el siglo XVII. En el siglo XVII será cuando se comienzan a gestar los hospitales generales, los cuales se transformarán en asilos y finalmente en lo que tenemos en la actualidad, que serían hospitales psiquiátricos especializados. Bien. Para entender estas transformaciones históricas, tenemos que tener claro que la historia no es un proceso dialéctico ni tampoco una teodicea. La historia no tiene un fin, no estamos acercándonos a un final en el que de repente descubriremos toda una verdad, ni tampoco es una teodicea en el sentido de que, bueno, todos los males que estamos padeciendo al final serán compensados, en tanto que al final de la historia todo quedará compensado. No. Por lo tanto, todos los avances psiquiátricos desde el siglo XIX hasta la actualidad, o si queremos remontarnos antes, no son fruto de desvelamientos de un saber psiquiátrico que desconocemos y que estamos indagando, sino que son discursos de verdad relacionados con relaciones de poder, que es lo que voy a analizar en estos procesos históricos. Entonces, en tanto que la historia no está orientada hacia una finalidad y por lo tanto tampoco es progresiva, no podemos hablar de que hay una verdad fiel y fidedigna. Tenemos que hablar de sistemas de veredicción. Cada momento histórico tiene sus verdades y sus procesos de veredicción. En la actualidad no tenemos ninguna duda de la ciencia. Consideramos que la ciencia es cierta, que tiene la verdad, pero si remontamos unos siglos atrás, la alquimia o las teorías de los humores eran prácticas médicas o prácticas científicas que tenían igual de validez que en la actualidad. Y el hecho de que las desprestigiemos actualmente únicamente se debe a que el paradigma histórico ha cambiado y, por lo tanto, nuestra forma de acceder a la verdad se ha modificado. Lo mismo ocurrirá con la locura. Bueno, si analizamos la episteme, es decir, el conjunto de las relaciones de poder que se establecen en un momento histórico, y lo aplicamos en el siglo XV o principios del siglo XVI, podemos observar que hay una serie de relaciones humanas basadas en la dominación y explotación. Tenemos un señor feudal que lo que hace es apropiarse de los frutos de la tierra que elaboran los campesinos. Estamos ante un diagrama soberano, es decir, tenemos un poder basado en la extracción. Yo extraigo tu fuerza. Yo, como señor feudal, te extraigo a ti, campesino, lo que estás produciendo y me lo quedo. Bien. Sin embargo, en cuanto nos adentramos en el siglo XVII, este planteamiento, estas relaciones de poder han variado. Nos encontramos ante un nuevo sistema.
también nos encontramos con el surgimiento del capitalismo, de tal forma que tenemos una masa de vagabundos, en el sentido más literal de la palabra, de gente que vaga de una ciudad a otra, o de campesinos, los cuales están muy bien representados cuando podemos observar bandoleros, asaltadores de caminos, cualquier tipo de persona que no tiene un trabajo estable, que se cambia constantemente de ubicación y que se dedica pues, a la limosnería o al asalto. Bien. Con el siglo XVII y el surgimiento del capitalismo, lo que es toda esta masa de población ociosa tiene que ser reconvertida en fábricas. Las fábricas necesitan mucho personal y, como estamos ante un surgimiento y de una debilidad, estas masas de ociosos lo que hacen es boicotear el sistema. Me explico. Si tenemos un conjunto de estos campesinos, bandoleros, este conjunto poblacional, y se traslada a otra ciudad, en esa nueva ciudad los salarios bajarán, habrá una mayor demanda, se crearán unos desequilibrios económicos que no estarían contemplados dentro de la normalidad. Esta organización económico y social va a modificar la imagen del vagabundo, de estos bandoleros o campesinos. Hasta este momento, hasta el siglo XVII, se consideraba que estas personas, no suponían ningún problema, en tanto que, las pequeñas robos que podían causar o pequeños problemas que ocasionaban no suponían un factor de riesgo. Sin embargo, con el surgimiento del capitalismo empezamos a ver una transvaloración de esta imagen del campesino y del vagabundo. Comenzamos a verlos como enemigos de la sociedad. Ya no es alguien que simplemente se dedica a alimentarse y a subsistir, sino que es alguien que atenta contra el sistema, que atenta contra la sociedad, que atenta contra los principios básicos. Sufrimos, por lo tanto, una transvaloración de la pobreza. Pasamos de una pobreza que era vista como un elemento divino, es decir, Dios ha enviado a estos pobres vagabundos para que los ricos burgueses o las familias nobiliarias con dinero se puedan ganar la salvación dando limosna a estas personas. Yo hago un acto de caridad y me gano el cielo. Por lo tanto, Dios ha sido el que ha colocado a esta persona para que yo pueda salvarme. Sin embargo, bajo el nuevo modelo, estos vagabundos ya no tendrán un elemento divino, todo lo contrario. Cambiamos a un nuevo modelo de veracidad, a un nuevo discurso, en el cual los vagabundos van a ser personas castigadas por Dios. De tal forma que, en tanto que son personas condenadas al ostracismo y repudiadas por la sociedad, deberá ser el Estado el que se encargue de la gestión de esta pobreza. ¿Y cómo lo hará el Estado? Pues lo hará mediante la creación de los hospitales generales en Francia, las casas correccionales en Alemania o las workhouse en Inglaterra. Si analizamos estos hospitales generales, veremos que se someten a las directrices morales de la época. Es decir, son lo que ahora consideramos cárceles. Allí serán internados todo tipo de personajes. Podemos encontrar desde vagabundos, limosneros, libertinos, hijos pródigos, enfermos venéreos, blasfemos y religiosos y enfermos mentales o locos. Indistintamente, la característica esencial de este momento y en concreto de este hospital general es que esta masa poblacional, todas estas categorías, se marcan dentro del irracional. El irracional aglutina todas estas categorías. No existe el enfermo mental. En este momento, el loco es un individuo dentro de una amalgama de personajes. Da lo mismo que seas un loco, que un enfermo venéreo o que un libertino. No existen esas categorías, existe el irracional. Y como tal, tienes que ser encerrado para reeducarte. Bueno, esta nueva concepción de la locura se volverá a modificar en el siglo XIX
con la liberación de los locos, concretamente de estos hospitales generales, de manos de Philippe Pinel. Sin embargo, vamos a detenernos un poco más en la figura del loco. En tanto que el loco ha perdido su esencia, se ha difuminado dentro de la irracionalidad con la que comparte con los demás cohabitantes de la institución, debemos pensar que estos hospitales generales no son como los hospitales actuales. No es un sitio en el que yo me encuentro enfermo, voy y me curan. No, los hospitales generales no tenían funciones médicas. Allí era lo más parecido a lo que tenemos en la cárcel. Si tienes un problema, se te darán unos tratamientos muy básicos, pero no se trata de curarte ningún tipo de enfermedad. En el caso de la locura, no se trata de curar la locura, o en el caso de una enfermedad venérea, no se trata de curar la enfermedad venérea. Se trata de encerrar dentro de un mismo sistema arquitectónico a toda la población que pueda generar algún tipo de conflicto, tanto económico como moral. Por lo tanto, los hospitales generales tienen una función de control social en la que agrupan y excluyen a la población ociosa y peligrosa. Podemos pensar que estas instituciones fueron creadas pues, por un rey, por un noble o por gente aristocrática. No es así. No es un noble, un rey o un aristócrata quien decide quién interna y quién no. Todo lo contrario. La emanación del poder viene desde abajo, desde los propios familiares, vecinos, el cura de la parroquia, desde la familiaridad. Las personas normales, los ciudadanos de a pie, solicitaban a la gente de policía de esta época que internara a cualquier familiar, amigo, cónyuge, lo que fuera, en tanto que ocasionaba un problema social. Por lo tanto, no se trata de un poder ejercido desde arriba, sino que desde abajo, desde la homogeneidad, desde la horizontalidad, ya se establecen unas relaciones de poder que dictaminan un control social. Bien. Si atendemos a la psiquiatría, podríamos pensar que, bueno, ya tenemos los enfermos actuales, cualquier tipo de enfermedad actual, ya podrían encontrarse en este hospital general, en tanto que los locos de la época estaban encerrados allí. Sin embargo, sería erróneo equiparar las enfermedades actuales mentales con las enfermedades de esta época. Tratar de demostrar que hay un progreso y una evolución en la medicina no conjuga con la visión histórica que tiene Michel Foucault. Y para ello os voy a citar lo que él mismo dice. Para los médicos resulta vital y muy reconfortante poder verificar que siempre ha habido alucinaciones bajo el sol de la locura, siempre delirios en los discursos de la sinrazón, y que se encuentran las mismas angustias en todos esos corazones sin reposo. Es que la medicina mental recibe así las primeras cauciones de su eternidad, y si llegara a tener remordimientos, se tranquilizaría, sin duda, al reconocer que el objeto de su búsqueda estaba allí, que la guardaba a través del tiempo. Y luego, para aquel mismo que llegara a inquietarse del sentido del internamiento y de la manera en que se ha podido inscribir en las instituciones de la medicina, ¿no es reconfortante pensar que, de todos modos, eran locos los que se encerraba y que en esta oscura práctica se ocultaba ya aquello que para nosotros toma la figura de la justicia médica inmanente? A los encerrados, a los insensatos, es decir, a estos irracionales, a esta masa poblacional, se les internaba. Casi no faltaba más que el nombre de enfermos mentales y el estatuto médico se atribuía a los más visibles, a los mejor reconocidos entre ellos. Procediendo a semejante análisis se adquiere sin esfuerzo una buena conciencia en lo que concierne, por una parte, a la justicia de la historia y por la otra, a la eternidad de la medicina. La medicina se verifica por una práctica premédica, es decir, hasta el siglo XIX la psiquiatría no existe. Y la historia queda justificada por una especie de instinto social, espontáneo, infalible y puro. Basta con añadir a estos postulados una confianza estable en el progreso, para solo tener que trazar el oscuro camino que va del internamiento, diagnóstico silencioso dado por una medicina que aún no ha logrado formularse, hasta la hospitalización, cuyas primeras formas del siglo XVIII prefiguran ya el progreso e indican simbólicamente el término de este.
Siento enrollarme tanto, pero bueno. Como estamos viendo, no es equiparable la enfermedad mental actual con la enfermedad mental de su época. Igual que tampoco será equiparable los enfermos mentales que se inscriben dentro de este hospital general con los enfermos mentales que se inscribirán dentro del asilo. Será con Philippe Pinel cuando los hospitales generales se vacíen, cuando de repente se tome conciencia de ¿pero qué estamos haciendo? ¿Por qué estamos encerrando toda esta gente que en verdad no tenemos fundamentos para mantenerlos encerrados? Y hay dos motivos fundamentales para que se diera esta nueva valorización de los irracionales. La primera es que los propios internos se quejaban. Y a diferencia de lo que podemos pensar, cualquiera que estuviera encerrado allí, pues un hijo pródigo, un libertino, alguien con una enfermedad venérea, o un inmoral, o un brujo, un chamán, cualquier tipo de herejía, se quejaba de que él no tenía por qué cohabitar con un loco, que no tenía por qué soportar sus constantes ataques alucinógenos o cualquier patología que presentara. Por lo tanto, la primera transformación social y esta trasvalorización del irracional se da desde los propios muros del hospital. Y el segundo, relacionado con el sistema económico, se trata de una diferenciación entre obreros útiles e inútiles. Durante esta época, los hospitales generales incorporaron dentro de sus reglamentos la obligatoriedad de trabajar. Es decir, todos los internos debían trabajar con el fin de satisfacer los costes económicos que suponía su ingreso. Sin embargo, dentro de toda esta homogeneidad de internos, había unos concretos que no podían trabajar porque no se adscribían a los horarios, a los tempos o que directamente estaban incapacitados. Y estos eran los actualmente denominados enfermos mentales. Esa diferenciación conllevó a que Philippe Pinel permitiera salir a todos los reclusos de los hospitales generales, excepto a los locos. A estos les esperaba un nuevo destino. Serían internados en un nuevo centro que se denominaría el asilo. La diferencia entre el asilo y el hospital general radica principalmente en que en el asilo sí podemos hablar de que ya se empieza a instaurar una medicina psiquiátrica, ya podemos hablar de curación. Sin embargo, más allá de un cambio médico y de nomenclatura, estamos hablando ante un nuevo proceso histórico, un nuevo tipo de relaciones de poder, es decir, un nuevo diagrama. Ya no se trata de un diagrama soberano en el que prima la extracción, sino que ahora estamos en un diagrama disciplinario, que es en el que nos encontramos en la actualidad. De lo que se trata ahora mismo y de lo que se trata en este momento es de disciplinar tanto el cuerpo como la mente de las personas. Por lo tanto, el asilo, más allá de su función terapéutica, tendrá la funcionalidad de disciplinar a los internos. He comentado que este diagrama sigue vigente en la actualidad. Actualmente vivimos en un diagrama disciplinario que se visibiliza de dos formas diferentes. Puede ser aplicado dentro de una multiplicidad humana poco numerosa y en un espacio reducido, como puede ser en el caso que estamos observando del hospital, e incluso en la actualidad, en una fábrica, en un hospital, en una escuela. Pero también podemos observar cómo este proceso disciplinario se ofrece a una multiplicidad humana muy numerosa y en un espacio muy grande, es decir, a un nivel de país, de Estado. Y el ejemplo más claro lo podemos observar con las medidas de control sanitarias que se han ido implementando durante el COVID. Luego, si me sobra tiempo, incidiré sobre este asunto. Lo que quiero destacar es que a partir de este momento
la finalidad de las instituciones, así como la finalidad de los discursos médicos, será la disciplina, entendiendo disciplina como el conjunto de técnicas que permiten regular las multitudes humanas. Es decir, la finalidad de la disciplina será fabricar individuos, crear subjetividades. Será crear subjetividades que se amoldarán a cada espacio concreto. Es decir, si yo tengo una institución que es una fábrica, yo quiero crear una subjetividad obrera. Si estoy en una escuela, una subjetividad de estudiante. En el ejército, una subjetividad de soldado. Y todas comparten el hecho de que son subjetividades disciplinadas. Bien, el ejemplo más claro del asilo lo encontramos en Bourneville, psiquiatra que desarrolló la teoría sobre la esclerosis múltiple, el cual decía lo siguiente: los niños deben estar ocupados desde que se levantan hasta que se acuestan. Los niños también fueron incorporados al asilo. Sus ocupaciones deben variar de manera incesante, desde el despertar, lavarse, vestirse, cepillar la ropa, lustrar los zapatos, hacer la cama y a partir de allí mantener la atención despierta sin cesar, hasta acostarse, cuando es preciso enseñar a los niños a disponer con orden sobre sus sillas sus distintas prendas. Es decir, estas son las características principales de los procesos disciplinarios. Nos encontramos con una organización del tiempo, una organización del espacio, pues tenemos cada espacio tiene una función diferente del adyacente, no como un hospital general, que es un espacio homogéneo en el que cohabitan. No, aquí están las celdas, la cocina, el comedor, los baños. También una vigilancia constante que podemos observar en el panóptico de Benjamin Bentham. Y este proceso disciplinario tiene dos conclusiones. La primera, la creación de las ciencias humanas, en las cuales se incluye la psicología o la psiquiatría, las cuales parten de la esencia de lo humano. Es decir, la psiquiatría y la psicología tienen como idea un individuo sano, exento de neurosis, psicosis o cualquier problema psíquico, de tal forma que se crea una normalización. Creamos un modelo y todo el mundo que se aleje de ese modelo comienza a ser adscrito a una patología, de tal forma que cuanto más te alejes, más vas a ser rechazado por la sociedad y aparte más vas a ser catalogizado. La segunda consecuencia de este disciplinamiento es que los procesos de curación de este momento no están destinados a la curación, sino al control de la conducta y del comportamiento. Un ejemplo es el electroshock. El electroshock no curaba. Sí es cierto que mitiga los efectos de las enfermedades mentales, pero no cura. Por tanto, su función no es curativa. Su función es la de facilitar la dirección de conciencia y de comportamiento. Para estar sano, era condición necesaria que tú asumieras la verdad del médico. Tú no podías salir del asilo hasta que tú no aceptaras tu locura y aceptaras la verdad que te imponía el médico. Finalmente, pues se me acaba el tiempo. En la actualidad se mantiene este sistema disciplinario, pero bajo unos parámetros diferentes. Ahora mismo, los sistemas disciplinarios se aplican desde la biopolítica. Los enfermos mentales o los locos han salido de los asilos y ahora conviven con nosotros y, en casos muy concretos, están en instituciones psiquiátricas destinadas a la curación. Sin embargo, esto solo se debe a que el poder se ha sofisticado y ahora el control social ya no es necesario aplicarlo en un espacio cerrado, sino que puede aplicarse desde dentro de la sociedad. Nosotros mismos somos los que obligamos a crear subjetividades disciplinarias sin necesidad de una intervención externa o violenta. Bueno, muchas gracias. Gracias.